Vamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de que en abril de este año fue hallado culpable de participar en un esquema de lavado de dinero, la jueza Caitlin Williams sentenció este martes al excontralor Carlos Pollitt a 10 años de cárcel. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto esta hora con la doctora Paulina Araujo, abogada penalista. El tema es lo que ha sido ya noticia durante estas últimas horas, la sentencia en contra de Carlos Pollitt. 10 años de condena, pedían 19. La fiscalía, la defensa había solicitado que sean únicamente 6, pero 10 suena poco quizá. Doctora Araujo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Pues bien, sí, en el Ecuador tenemos que esperar que la justicia extranjera tenga que establecer responsabilidades. De ahí que vamos colocando la situación jurídica. En Estados Unidos, del excontralor de lujo, 100 sobre 100, el señor Carlos Pollitt, y su estatus en el Ecuador. Porque él ahora tiene una condena, ya está condenado a 10 años, 120 meses de prisión, por 5 cargos, ¿sí? Lavado de activos, haber utilizado bienes provenientes de actividades ilícitas y la cooperación para este tipo de conductas. Y el estatus jurídico del señor Carlos Pollitt en el Ecuador es prófugo de la justicia, porque él tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito de concusión, porque exigía coimas a la empresa Odebrecht 6 años en el Ecuador. Y también la reparación integral de 40.4 millones al Estado ecuatoriano. Millones que por supuesto acá no ha pagado. Él tiene millones para fianzas en Estados Unidos y para su defensa técnica. Si usted me pregunta, 10 años es poco, pues el sistema americano es distinto al ecuatoriano. Créame, igual la defensa del señor Pollitt ha dicho que va a apelar, que llevará tal vez esto a la Corte de Apelaciones unos 6 meses. Me parece aventurado, 6 meses. El sistema americano se toma su tiempo cuando hay impugnaciones. Sin embargo, yo creo que más allá del tiempo, la condena al señor Pollitt le da un mensaje al Ecuador fuerte y claro. La gente que lo denunció, que puso en el tapete del debate público ecuatoriano los actos de corrupción que se estaban cometiendo en la Contraloría, esas personas fueron perseguidas por Pollitt. Personas que siempre tuvieron la razón. Adicionalmente, el señor Pollitt, con desprecio total a la justicia ecuatoriana, fingió una enfermedad. Cuando vio que se activaron los casos, no volvió nunca más. Y que quede fuerte y claro, Odebrecht pagaba coimas, sí señor. El caso Odebrecht con la sentencia del señor Pollitt está más vigente que nunca. Caso Odebrecht del cual se han derivado otras conexidades, incluso del propio Pollitt. Él tenía otro caso de asociación ilícita que quedó en el limbo porque él se fue, pero en ese caso sí fueron condenados. Por ejemplo, el ingeniero Jorge Glass, ¿no? Así es. Ahora, respecto precisamente de la condena, si bien nos puede saber a poco los 10 años, pero al menos hay una justicia y al menos hay una reparación, parte de los recursos. Precisamente antes de la entrevista comentábamos acá en la redacción, finalmente los recursos se quedan allá. Ecuador ha quedado corto en cuanto a ejercer su derecho a hacer justicia con gente que en su momento, como decía Paulina, aquí tuvieron la razón los miembros de la Comisión Anticorrupción en su momento cuando se lo denunció, incluso muchos medios de comunicación cuando se denunció el caso Odebrecht. Es decir, la justicia ecuatoriana realmente queda corta y nuevamente sentimos ese sabor amargo de no haber recuperado un solo dólar de ello. Sí, el sabor amargo de la calidad de funcionarios públicos que teníamos, que utilizaban el cargo como un botín. Utilizaban el cargo para delinquir, para enriquecerse ilícitamente, en perjuicio del Estado ecuatoriano. No conformes con eso, cuando se iniciaban los procesos penales, sabían muy bien cómo burlarlos. Mire que el señor Carlos Pollitt, él se va a Estados Unidos, él tiene también nacionalidad americana, y no sé, quizás él pensó que todo iba a quedar en nada
como pasa en Ecuador. Sin embargo, después de varios años, es la justicia americana la que nos da un jalón de orejas, ¿no? Porque en el Ecuador, aparte de que reaccionamos tarde, no prevenimos tener funcionarios públicos pulcros que ejerzan bien su cargo. Y acá, nuevamente, se nos vende la idea que lo que habría que hacer es subir las penas, cuando el delito condenado por Pollitt es imprescriptible. Es más, se lo juzgó en ausencia, pero eso no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Una justicia que sí actúa, más allá de la dureza de la pena. Una justicia que no ve quién es el procesado, sino que si hay una conducta ilícita, responde. Y importante decir, el día de hoy al señor Pollitt se le delimitó el tiempo de la pena, porque él ya meses atrás fue condenado. Y algo también muy importante que ocurrió el día de hoy, la jueza, a más de delimitar los 10 años, acogió la tesis de fiscalía del monto de lavado de activos, que fueron los 16 millones, ¿no? No lo que su defensa pedía, que era un aproximado de 10, y por eso quería una condena reducida. Ahora, la suerte que corra su hijo John Pollitt, ya evidentemente también procesado en Estados Unidos, podría ser igual, podría ser peor, tomando en cuenta que él tenía y muchos de los bienes que fueron motivo de negociaciones, incluso compraventas en Estados Unidos, estaban en poder de John Pollitt. Muchos de estos bienes fueron negociados y producto de estas transacciones por parte del hijo de Pollitt. Fue pieza fundamental en esta trama. Bueno, pues sería muy pronto adelantarnos y vaticinar qué van a decidir las Cortes americanas. Sin embargo, piense que el hijo del señor Pollitt, John Pollitt, primero es más joven, está conectado con muchas más negociaciones fraudulentas. Yo pienso que con don Carlos Pollitt también la jueza consideró su edad. Sé que incluso hay un informe de un catequista que dice que estos meses que ha estado privado de su libertad, o sea, no reviste una peligrosidad. Y ante todo, al ser un delito económico, son varios delitos económicos, la justicia americana es muy práctica, porque lo que va a hacer es recuperar el dinero, más allá del tiempo que el señor esté preso, ¿no? Eso nuevamente, y volvemos a la parte inicial, nos deja una lección a la justicia ecuatoriana respecto de el propósito que tienen que tener también el momento de iniciar estos procesos, porque solemos demorarnos tanto tiempo. Estas acciones que se toman en nuestro país no necesariamente logran los resultados que se buscan. El caso Sobornos, por ejemplo, el caso Sobornos, la reparación integral dispuesta para cada uno de los sentenciados, sentencia ejecutoriada en el caso de las 21 personas involucradas en este caso, creo que 2 o 3 habrán pagado, el resto nada, y muy seguramente no pasará nada. ¿Qué decirle de otros casos que conocemos, que ya cuando los han agarrado, les dan cooperación eficaz, abreviado, cumplen un porcentaje mínimo de la pena y la reparación integral también se queda en el aire? Ese es el gran problema del Ecuador. No solo funcionarios corruptos, sino también una justicia que ojalá ahora entendamos la gran importancia de tener funcionarios judiciales que actúen con valentía, con prontitud, con eficacia. Porque lamentablemente, ya vemos, la mafia ha tomado gran parte de las decisiones trascendentales del país, la justicia incluida. Y no excluyamos también a los profesionales del derecho, abogados que creen que defensa técnica es dilatar, incidentar, darle la oportunidad a la persona que se escape. Aquí en el Ecuador hay que hacer un replanteamiento integral de cómo se están llevando adelante los procesos, porque muchos quedan también en un tema netamente mediático. En decir, aquí se colocó la denuncia, se llegó a tal punto, pero no a la efectiva imposición de una pena a quien se portó mal.
Y aquí nos deja un mensaje también porque coincidentemente durante los mismos 10 años de la Revolución Ciudadana fueron los 10 años en los que Carlos Polit estuvo al frente del órgano de control. Leía hace un momento, me llamó la atención también, él había sido también parte de la función de transparencia, de presidente de la función de transparencia y control social, administrador de aduanas. No quiero imaginarme qué pasó en las aduanas, pero el mensaje aquí es los concursos. Es un contralor que llegó en su momento a inicios del correísmo con la calificación de 100 sobre 100 y ahora mucho se habla de los concursos. Es que ese es el gran problema en el Ecuador. Mire, si nos retrotraemos a la época del concurso, que fue 2008, con la aprobación de la Constitución, que fue ahí el concurso, el señor se presentó, 100 sobre 100, todo impecable, tuvo 5 impugnaciones, que por supuesto nadie tomó en cuenta, y el señor continuó, por eso tuvo 10 años en la cabeza de la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es el problema? Desde, al parecer, esa época, los concursos ya estaban direccionados, ya tenían nombre y apellido, y no precisamente los mejores, sino los que estaban dispuestos a servir al poder. Y mire usted, lo que ahora ya obtenemos en una justicia de la cual yo estoy segura que muchas voces no van a decir que es justicia comprada, vendida, lawfare, persecución. Allá no hay habeas corpus. Allá no hay mecanismos que lamentablemente se han arraigado en el Ecuador. Yo tengo una frase que la tengo anotada antes de la Constitución del 2008. Me voy a retrotraer al 2007. El entonces elegido presidente Rafael Correa, cuando veían justo esto de la Contraloría, porque él decía, el nombre de Carlos Polit era el primero de la terna que me enviaron. Sin embargo, pasaron los meses y Rafael Correa, 2007, dijo, es un hombre honrado, Carlos Polit, y nos va a ayudar a fiscalizar. 2007. Siempre nos dicen prohibido olvidarse y yo no me olvido. A mí me duele como ecuatoriana lo que estamos evidenciando, que nos tienen que hacer el trabajo en una justicia totalmente ajena a la nuestra y recabando indicios en dónde se dieron las conductas graves, en dónde se exigían las coimas para dar informes favorables a una empresa delincuente como eso de Odebrecht, y eso lo sabe toda la región. Aquí se nos burlaron en la cara. Y una vez más, hago un llamado. En el Ecuador, ¿qué se requiere? Igual vamos a seguir con Contraloría, Fiscalía, Función Judicial, Corte Constitucional. De una buena vez, motiven a los mejores ecuatorianos que tengan valentía y compromiso para el país, para no estar en manos de esto. Porque don Carlos Polit también, para irse por más procesos que se les inició, también tuvo ayuda de Fiscalía y de jueces. De lo contrario, no se hubiera ido. Y lamentablemente y eso también hay que decirlo. Y eso también refleja el estado de la justicia durante tantos años. Varios de los resultados o efectos y consecuencias de lo que ocurrió en la justicia ya lo sentimos con Metástasis, Purga, Plaga, entre otros. Paulina, no quiero cerrar la entrevista sin antes mencionar parte del comunicado de la Comisión Anticorrupción. Decía, lo injustificable es que varios de los cómplices de Polit, que formaron parte de su red de corrupción en las instituciones públicas, siguen gozando de impunidad. Y allí también vemos un poco parte de esta trama de la operación Polit durante los 10 años acá en la Contraloría General del Estado. Ahí hubo varios funcionarios, muchos incluso lo condecoraron en la asamblea. No sé si tenemos las fotografías a mano, a ver si Leo me ayuda. Las fotografías condecorado en la asamblea, condecorado por autoridades, condecorado en varias instancias, Carlos Polit, y hay muchos funcionarios que muy seguramente actuaron con él, incluso dentro de Contraloría General del Estado. ¿Qué hacer con ellos en la justicia ecuatoriana? ¿Hay algo por hacer todavía? Bueno, del propio señor Polit, ojo, la sentencia que él tiene por concusión es un delito imprescriptible, tanto en la acción que se le ejerció como en la pena. Sin embargo, claro, el señor va a estar 10 años en Estados Unidos, sin embargo, ahí está latente, aunque como es americano no creo que nos lo mande. ¿Qué hacer con el resto? O sea,
muchos estarán ya a buen recaudo, otros siguen con su discurso de víctimas, que me persiguen, que todos en contra de mí, porque se sienten incluso personas que tanto daño le han hecho al Ecuador, son las más envalentonadas cuando se las cuestiona. Qué bueno que usted ha traído a colación el comunicado de la Comisión Anticorrupción. Yo conocí, y bien, a 2 de los excomisionados que ya fallecieron y que fueron sometidos a un proceso penal infame por calumnias por el hoy condenado por lavar activos Carlos Poli. La primera mujer jurista en abrirnos camino, Isabel Robalino, y el economista Jorge Rodríguez. Los conocí de cerca, ya no están aquí. Hoy quiero honrar su memoria. No pudo ser en el Ecuador, tuvo que ser afuera. Y que se oiga fuerte y alto, querido Fausto. El caso de Brecht siempre existió. Que hayan nulitado algún registro en Brasil no quiere decir que lo borra del mapa. Odebrecht daba coimas, pedían coimas, exigían corruptos delincuentes. Uno le responde Estados Unidos, otros estarán a buen recaudo. Sin embargo, el tiempo colocará más allá de la cárcel que muchos han evadido a cada uno en su lugar. Que se sepa quién destrozó el Ecuador y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Tenemos el ahí, Contralor Paulina, Ciencio Vecino. Mire usted a lo que se dedica. Perdón, le interrumpo en esta parte. Tenemos ahí la imagen justamente del momento del juicio. Ahí estoy yo también con un poco de menos años. Está ahí justo el día del proceso en el cual se condenó inicialmente a los miembros de la Comisión Anticorrupción. Está Jorge Rodríguez, está Germán Rodas, Simón Espinosa, Isabel Robalino, la vimos hace un momento por ahí. Ahí estábamos todos en la sala exterior. Ahí tenemos a Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo en otra de las imágenes, Isabel Robalino nuevamente allí. Importante recordar estas imágenes porque esto es parte de lo que pudimos presenciar, pudimos también reportar a través de los medios de comunicación lo que ocurrió ese día. La sentencia fue dictada por parte de la jueza Karen Matamoros, si no me equivoco. Su marido estaba intentando llegar al Consejo de la Judicatura hace poco y es importante recordar los nombres. Veía uno de los mensajes en X también a propósito de otro caso. Muchos de los abogados han insistido en recordar siempre ciertos nombres porque hay nombres que no deben olvidarse. Por supuesto. Y nombres no solo de quienes no claudicaron en irse contra el poder, dueño de jueces, dueño de la verdad, que se imponía, que gritaba, que dictaba sentencias cada sábado. Pero también de aquellos que hasta ahora siguen diciendo que ellos fueron lo mejor que le pasó al país, quedan fuera, al margen, siguen victimizándose. Que no se olvide ciertos nombres, que no se olvide quien a boca llena dijo que Carlos Poli era un hombre honrado y que ayudará a fiscalizar. Que no se olvide de eso, que no se olvide de a quienes denunciaron y alzaron la voz, se los persiguió diciendo que le habían falsamente imputado un delito. Hoy Poli está condenado no por 1, por 5. Así es, y eso es lo que, al menos, un poco tarde, pero ha llegado la justicia. 10 años de cárcel para el excontralor Carlos Poli. Los pagará esta condena en Estados Unidos, muy seguramente. No volverá acá, perdón. Perfecto, ya vamos a tener. Paulina, le agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a estar igual pendientes, muy seguramente, de lo que ocurre en el caso de John Poli, un caso que seguramente tendrá que ser parte de los mensajes a nuestro país, a nuestra justicia, que tanto nos debe todos los días. Paulina, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, y aprovecho que está una persona que respeto tanto, que estuvo en la Comisión Anticorrupción perseguida y hoy por hoy sigue. Un médico impecable, intachable, a quien me rindo a sus pies. Siga en la lucha, doctor Germán Rodas.
Gracias, Paulina. Muchísimas gracias, un Efectivamente. saludo a la audiencia. Mil gracias. Gracias, Paulina. Ha sido Paulina Araujo, abogada penalista, hablando sobre Carlos Poli, del ex Contralor General del Estado, sentenciado en Estados Unidos a 10 años de cárcel. Nada menos que 16.2 millones de dólares se llevó para lavarlos en Estados Unidos. Ese dinero que se quedará allá, dinero que cuánta falta seguramente hace en nuestro país para salud, para educación, para la gente que realmente lo necesita. Un funcionario se lo llevó al peso. Vamos en este momento ya a conectarnos con Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción para